Esta segunda disertación ya fue presentada. El tema, como todos saben, es cesiones de herencia, de gananciales y de bienes determinados. Cesión, partición de herencia. También tengo un extracto del currículum del escribano Lambert porque es extensísimo. Él es notario titular del registro notarial número 100 de Lanús, concurso de oposición y antecedentes del año 96, miembro de número de la Academia Nacional del Notariado, secretario de Asuntos Legales y Documentación Digital del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, miembro de la Asesoría Notarial Personalizada del Colegio de Escribanos de Provincia de Buenos Aires, director de la Diplomatura en Documentación Electrónica con aplicación de firma digital de la Universidad Notarial Argentina, profesor titular de Derecho Inmobiliario 3, Maestría de Derecho Notarial y Registral de la Universidad Nacional de La Plata, profesor en la Maestría de Derecho Registral, Notarial e Inmobiliario de la Universidad Notarial Argentina y en la Diplomatura de Programación Sucesoria de la misma universidad. Autor del libro Cesiones, Derechos Hereditarios, de Editorial Astrea, Buenos Aires, 2018. Coautor del Código Civil y Comercial comentado, anotado y concordado, coordinado por Gabriel Cluselias, también de Astrea FEN, Buenos Aires, 2015. Autor de múltiples artículos en revistas y publicaciones especializadas, tanto de La Nación como del extranjero. Distinguido con diversos premios jurídicos notariales en Argentina y el extranjero, disertante y director de seminarios, coordinador en diversas jornadas y encuentros jurídicos. Como dije, es un extracto, no se puede todo el currículum, pero bueno, por favor, te cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias Silvia por la presentación, gracias por la convocatoria al Consejo Federal y al Colegio Santiago del Estero para este seminario. Hoy vamos a hablar de un tema que me gusta, que es un tema sucesorio y es causal o casual en este caso que tengo la oportunidad de hablar de cesión de herencia justo en un seminario de homenaje a Mario, que quizás uno de los obras más importantes fue cesión de herencia. Mi generación aprendió de su generación con el libro de Mario. Y en realidad, bueno, cuando estuve escribiendo este libro, el propio Mario me dijo, hacelo. Así que para mí es algo muy importante decirlo en este marco, en este seminario. Vamos a empezar, pues estamos cortitos de tiempo, así podemos ir a almorzar más o menos, con el tema de hoy. La reforma del Código Civil Comercial, el código actual vigente, ha dado un tratamiento orgánico, no completo, al tema de la cesión de herencia, cuestión que en el Código de Vélez estaba diseminado en unos pocos artículos. Ahora es más orgánico y ha tenido la virtud, el código actual, que ha repetido en su normativa lo que era la práctica hasta ese momento, con lo cual a quien venía trabajando históricamente con la cesión de herencia desde que empezó la profesión no va a sentir una profunda modificación. Es más, las cuestiones discutidas que van a encontrar en el artículo 2303 que decía cuándo había que hacer el pacto expreso o no, y ahora pide el pacto expreso, son lo mismo que van a encontrar en los modelos del libro de Mario Cini cuando hablaba qué cláusulas poner. En definitiva, no es algo que nos va a sorprender al notariado o que va a decir esto nos cambia sustancialmente. Sí tiene la virtud de que aclara muchas cuestiones. Tiene una primera posición metodológica, y esto tiene que ver con la posición metodológica, ¿dónde está la cesión de herencia? El fenómeno sucesorio en el código actual está planteado, digamos, como una obra de teatro, en el que primero empiezan los actores. Y entonces empieza, dice que cuando muere una persona se produce la transmisión de los bienes y aparecen herederos y legatarios. Después sigue diciendo, sí, pero el heredero si está, lo podemos excluir por indignidad y lo saca. Después dice, el heredero debe aceptar para ser heredero. Y dice cuándo acepta o cuándo no acepta. Después dice cuándo renuncia.
y acto seguido termina de determinar al último sujeto del fenómeno sucesorio hablando del cesionario de herencia, de la cesión de herencia. Hasta ahí habla de los sujetos que reciben la herencia, del heredero con sus exclusiones y renuncias hasta el cesionario. Esto nos pone en una cuestión de técnica legislativa muy importante, porque dice, el contrato de cesión de herencia es un contrato, pero es un contrato dentro del fenómeno sucesorio. Esto quiere decir que estamos diciendo que es el título por el cual una persona que va a recibir por contrato todo o una parte del hijo de herencia ocupa una posición subjetiva fundamental. Es un titular o un cotitular de la indivisión hereditaria. Por eso lo trata al principio. Por eso excede la figura del mero contrato res entre partes, sino que está diciendo, esta cesión de herencia es un título de una persona que no era heredera o que no era cesionaria y pasa a ser parte copropietario de los derechos patrimoniales en la indivisión hereditaria. Ya nos puso algo importante, y yo dije algo muy importante para nosotros. Es un título de algo, título titular de la comunidad hereditaria. Y entonces acá encontramos un elemento de forma importante. La forma jurídica no es solamente prueba, además determina un determinado estatus, y en este caso el título para ser copropietario de la indivisión hereditaria. Indivisión hereditaria, que es una comunidad de activo y de pasivo, que integra ese activo y pasivo bienes inmuebles, no inmuebles, bienes de todo tipo. Entonces, como estamos hablando de un título y tiene esta figura de título, es normal, lógico y conducente que el Código haya dicho en el 1618, inciso A, que la cesión de herencia debe ser por escritura pública. No porque está transmitiendo bienes inmuebles, sino por algo más importante, porque está diciendo el fenómeno sucesorio, tengo un heredero porque tengo una partida, tengo un legatario o heredero testamentario porque tengo un testamento, y tengo un cesionario porque tiene una escritura de cesión. Tengo un título derivado de un heredero, en este caso, testamentario o no, pero llego a algo. Y no llego por una cuestión cualquiera, no es un mero papelito o una mera circunstancia cualquiera. Esa es la razón que el 1618 nos habla de que la cesión de herencia puede ser por escritura pública, porque estoy generando un efecto traslativo. Genera que una persona titular de una comunidad de bienes, de una masa patrimonial, de activo y pasivo, de un pequeño patrimonio que era el heredero, lo transmite a otro en el momento de la cesión y lo pone en lugar suyo en la indivisión hereditaria. Esta es la razón en la que encontramos fundamentalmente la figura de la escritura pública en la cesión. Lo dice el 1618 inciso A, lo reitera el 2302 cuando se refiere a la escritura pública como un modo de ser publicitado hacia terceros. Entonces, en esta pequeña explicación que partimos de dónde está ubicado, nos encontramos que, en definitiva, como también es un contrato o como es un contrato, tiene por objeto derechos patrimoniales. La cesión de herencia no incluye en sí que está cediendo el carácter de heredero. El heredero sigue siendo heredero. Heredes semper heredes, decía el derecho romano, y sigue siendo hoy en día. Esto se nota en algunas circunstancias de excepción. Por ejemplo, cuando el código, si yo no pacto nada y digo que cedo los derechos hereditarios que tengo en la sucesión de mi padre, en definitiva, no va a estar incluido todo acrecimiento posterior en razón de una causa diversa a la expresada, como por ejemplo la renuncia de un coheredero. Es decir, si es una cesión de herencia, renunció mi hermano, eso no me beneficia si no lo pacté. ¿A quién beneficia esa renuncia de mi hermano? Al cedente. Entonces, el cedente que había salido de la comunidad hereditaria porque cedió todo lo suyo, vuelve a entrar por la renuncia de otro. Esto es lo que nos demuestra el carácter de heredero y lo que también demuestra que en la cesión de herencia el objeto es una cesión de contenido patrimonial, cede una masa patrimonial, no importa si el cedente es o no heredero. El cedente tiene que ser titular, ya sea como heredero o porque tiene un título de una escritura pública de cesión de herencia que le puso en tal carácter. Esto nos lleva a la postura más moderna que sostenían con el Código Viejo, por ejemplo, López Zavalí y Zanoni, que el cesionario de herencia puede ceder la herencia. Es decir, no es necesario que el cesionario de herencia sea el heredero. Puede haber una cesión de herencia plenamente válido. ¿Por qué?
Porque el heredero siguió siendo heredero. ¿Cuándo sigue siendo el heredero? 2307, cuando dice, yo cedo la herencia, pero las deudas, el heredero sigue siendo responsable por las deudas. El heredero paga y después va a buscar al cesionario y dice, mirá, yo pagué esto, yo te había cedido todo, tengo derecho a recuperar lo que pagué. Pero esto no lo desobliga frente a terceros. El heredero sigue siendo deudor por más que haya cedido la herencia. El heredero sigue siendo heredero y sigue teniendo derechos que son los típicamente no patrimoniales. Los derechos personalísimos, por ejemplo. Si yo tengo una indemnización causada en un tema de violación del derecho de imagen, el clásico caso del año de cuando fallece Balbín y se hace empieza la jurisprudencia de los derechos personalísimos y se debe indemnizar, en ese caso a los herederos de Balbín, la cesión de herencia no incluye esa indemnización porque no está integra el acervo hereditario, sino que es una indemnización que la tienen las personas que tenían vínculo directo con el perjudicado o con el lesionado, que son los propios herederos. Lo mismo lo vamos a ver hoy por hoy si entramos en la discusión de los bienes digitales de la herencia. En los bienes digitales de la herencia tenemos que discutir dos cosas. Una cosa es el bien digital patrimonial, una cuenta de Bitcoin que puede ubicar. Otra cosa es el derecho del heredero a poder ingresar o tomar conocimiento de determinados contenidos en cuentas, sea de Facebook, sea de mail, sea de mensaje de texto. Ese derecho nunca va a poder ser incluido en la cesión de herencia, pues no es un derecho de carácter patrimonial, aunque el heredero sí puede tenerlo y discutirlo en caso que se le sea reconocido. Esto mostramos entonces que estamos hablando de un contrato de cesión en el cual cedemos los derechos hereditarios y si bien no está definido en el código, el 2302 nos da una primera idea de esta cuestión de qué es el contrato de cesión de herencia. Es un contrato por el cual una persona que es la titular de todo o una parte alícuota del acervo hereditario de una persona fallecida, lo transmite a otra persona. Puede ser oneroso o puede ser gratuito. Este es el objeto del contrato, es un contrato netamente de carácter patrimonial como todo contrato. Lo importante que vamos a ver en el 2305, que cuando estoy cediendo la herencia, cedo, a mi entender, el patrimonio hereditario o una suma de activo y pasivo, no los bienes en particular. No hay atribución al cedente de bienes en particular hasta tanto no haya partición de bienes. Con lo cual, cedo la masa. No sé si cedo este libro, el auto o el inmueble. Yo cedo la masa y veo que me va a tocar. Cuando llegue el momento de tener que decir qué pagamos, voy a tener que decir, bueno, está bien, tengo esta masa, pero además tenía tantas cargas la sucesión, tenía tales deudas, debitaré todo y del saldo lo tendré como cesionario. No recibo el bien en particular, con lo cual también no es un contrato sobre bienes determinados. Vamos a hablar sobre el final de la charla del contrato de bienes determinados de la herencia, que está en el artículo 2309. Esos son contratos en los que cedo bienes que están en la herencia, pero sujetos a la partición posterior. Pero esto lo dejamos para después. Ahora hablamos de la cesión de universalidades, total o parcial. ¿Desde cuándo puedo celebrar el contrato? El contrato lo puedo celebrar de cesión de herencia desde el momento que fallece el causante. El código dice de la apertura de la sucesión. Apertura de la sucesión sabemos que no es cuando inician el juicio sucesorio, sino que es el día que muere el causante. Desde ese día se puede ceder. Antes no se puede, por el 1010, en la primera parte, prohíbe la cesión antes del fallecimiento de la persona. Y puede ceder desde que se murió el causante, haya o no sucesión iniciada, expediente sucesorio iniciado, hasta el momento en el cual se realice la partición de los bienes. Una vez partido los bienes, es decir, adjudicado y determinado ese bien ya no está más en indivisión hereditaria. Ese bien fue adjudicado y ya no puede haber contrato de cesión a partir de ese momento. A partir de ese momento de adjudicación vamos a transmitir el bien que ha sido adjudicado a uno o más herederos o cesionarios. El contrato de cesión de herencia tiene como característica un contrato traslativo. Y es importante que sea traslativo, lo voy a ver más adelante en el PowerPoint, porque eso quiere decir que a partir del momento del contrato de cesión de herencia es oponible, ya después los acreedores del cedente no pueden reclamar. ¿Cuándo es oponible el contrato de cesión de herencia? Entre partes con la escritura de cesión de herencia.
Con respecto a acreedores de los herederos, del causante y legatarios, el 2302, inciso 2, nos dice que es desde el momento en que se presenta en el expediente sucesorio. Con respecto a una persona que es deudora del causante, se debe notificar fehacientemente, se debe notificar de modo real a esta persona que se hizo la cesión para que pague correctamente. Si al deudor del causante no le notifico personalmente la cesión, el deudor paga bien pagando al cedente en ese caso, con lo cual el cesionario es el principal interesado. Nosotros como escribanos acá tenemos que tener en cuenta esto. ¿Está el escribano que otorga la escritura obligado a notificar la cesión de herencia? No, la obligación no es del escribano. La obligación siempre es de las partes. Es fundamentalmente el cesionario es el más interesado por los efectos, pero es de ambas partes. Con lo cual podría no decir nada. En este caso yo creo que siempre es conveniente, esto es un tema de conveniencia y no obligación, que cuando el escribano hace la cesión de herencia, sí deje constancia en el texto escriturario que las partes conocen que deben notificar y presentar en el expediente y que ellos asumen la obligación. En ese sentido, para desligar de toda duda que el escribano no es responsable por este tipo de notificación. La presentación de la cesión de herencia en el expediente la podemos hacer de diversas maneras. Es decir, si estamos en el texto del artículo, el artículo nos va a decir que es oponible el 2302 respecto a los herederos, legatarios y acreedores desde que la escritura pública se incorpora en el expediente. La escritura pública, obviamente, el protocolo no, por eso tiene que ser el testimonio. Una opción sería hacer el testimonio, o sería lo que surgiría literalmente de este artículo. Yo presento el testimonio y con eso queda notificado y perfecto. A veces puede suceder que tenemos algunas jurisdicciones, como Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, que mantienen todavía los registros de inscripción declaratoria de herederos. Y a veces tenemos algunos órganos de contralor que nos exigen que, pese a que no está en el código, por una obligación indirecta surgida del 30B de la ley registral, tendríamos la obligación de inscribir, y si no lo inscribimos cometeríamos una falta en la profesión. Ante esa duda a veces se plantea, bueno, por más que esté convencido de que no hay que presentarla, la presento igual. Es decir, tengo dos opciones. Cuando me venga el inspector a decir, no le escribió, decirle, mire, no le escribí porque no es un bien no es registrable. O puedo también decir, bueno, no quiero discutir, la mando a escribir igual. Entonces ahí me obligaría a tener que expedir un testimonio para mandar a escribir y otro testimonio para el expediente. Porque tengamos en cuenta que lo importante siempre es llegar primero al expediente. Eso es lo más importante. Como técnica notarial puedo expedir dos primeros testimonios para dos fines diferentes. No hay inconveniente que hoy mismo expida un primer testimonio para el juzgado y otro segundo testimonio para mandar a inscribir. Eso lo puedo hacer perfectamente. Gasto más plata, porque tengo que pagar dos testimonios. Pero sí lo puedo hacer perfectamente, notarialmente es algo correcto, prolijo y adecuado a la técnica notarial. También puedo presentar directamente en el expediente, no presento en ningún lado más, o también puede surgir que en el expediente presente una copia certificada de la escritura. Bien, no hay una... Acá, si es estrictamente en interpretación literal, diría, y acá no me pide copia certificada, me pide escritura pública. Ahora, lo que estamos generando es una publicidad. Cuando vamos a publicidad, vamos al derecho procesal y a las unidades procesales. Cuando una cédula está mal dirigida, mal confeccionada, pero tiene por destino que llegó a su destino y fue comunicado, por más que la cédula tenga alguna nulidad o defecto, la notificación es igualmente válido. Con lo cual, por más que presentemos una copia certificada de nuestra escritura de cesión, si llegó al expediente y cualquier acreedor, legatario o quien sea, lo ve, no puede decir que no lo conoce. Entonces, esto, la clásica teoría que está en todos los códigos procesales, que la notificación es válida cuando cumple la finalidad adecuada, acá está cumpliendo. Si bien no sería lo que dice el artículo, con una copia certificada también sería suficiente. También podemos decir que es suficiente con una copia simple. Ya estamos yendo muy lejos. Siempre es conveniente que hagamos una copia certificada si no es que queremos gastar un testimonio en eso. Si hacemos un solo testimonio, presentamos el testimonio directamente en el expediente sucesorio. Y la modalidad de notificación, la notificación al deudor debe ser por cualquier medio fehaciente.
Hablamos que la oportunidad debía ser desde el momento de la apertura de la sucesión hasta la partición, sea total o parcial en este caso. Si es partición parcial, tengamos en cuenta lo que siempre decía López de Zavalía. Si tengo una partición parcial, yo no voy a poder ceder lo ya partido, pero voy a poder ceder todo lo no partido. Es decir, yo hice que vendí 2 inmuebles por tracto abreviado e hice una partición por otro auto, hago una cesión de hechos posterior. ¿Cuál va a ser su objeto? Todo lo que no partí hasta ese momento. No quiere decir que sea inválida, va a valer por eso. Ahora, si partido fue total y no hubo más bienes para partir, esa cesión va a ser de objeto, no va a tener objeto directamente, va a ser nula por falta de objeto. Dijimos antes que la prohibición surgió en el artículo 1010, primera parte. En la segunda parte del 1010 está el famoso pacto que tiene que ver con pacto de herencia futura por el continuo de la empresa, continuo de la empresa con su forma societaria en este caso. En ese caso se dice que se puede prever incluso la cesión de derechos hereditarios futuros. En realidad, el pacto de herencia futura del 1010, inicio segundo, no es un pacto de universalidad, es un pacto de bienes determinados, es un pacto de una explotación económica, no es una universalidad jurídica como el 10% de herencia o el 90% de herencia, con lo cual no es técnicamente una cesión de herencia, siempre va a ser un pacto de herencia futura de bienes determinados, o una transmisión o un pacto de bienes determinados en este caso. El 2302 nos dice que la sucesión debe estar diferida, y tengamos en cuenta algo, que vamos a empezar a contarlo. Acá hay una advertencia a partir del año 2025. Advertencia a partir del año 2025. ¿Por qué esto? Por los 10 años. Tengamos en cuenta que el Código Nuevo, en el artículo 2288, cambia el concepto de aceptación de herencia. Si yo no acepté tácitamente la herencia y tampoco la acepté de modo expreso, a los 10 años de no aceptar la herencia, al heredero se tiene por renunciante. Esto cambia el concepto del Código de Vélez, en el cual yo tenía 20 años para aceptar la herencia, es decir, y si uno había aceptado la herencia y pasaban 20 años, los demás no podían aceptar, pero si nadie había aceptado la herencia en 20 años, la puede aceptar cuando quisiese, a los 65 años, sin ningún tipo de restricción. Este código cambia el concepto. La herencia se pierde para el heredero, se lo tiene por renunciante, si no hizo ningún acto de aceptación expresa o tácita antes del plazo de 10 años de muerte del causante. ¿Por qué dije 2025? Porque como este es un nuevo plazo, antes de un plazo para aceptación y ahora es un plazo para renuncia, este plazo de 10 años de muerte del causante se va a aplicar a toda sucesión anterior a la reforma del Código a partir del 1 de agosto del 2015. Con lo cual, por ahora no tenemos problema, pero en el futuro, cuando tengamos después de 2025 que hacer sesiones de herencia, será bueno preguntarle, y esto lo decía Mario Cini en el trabajo de él, preguntarle al cedente cuándo murió el causante. O mejor dicho, agreguemos la partida de función para probar que aceptó. Y si me dice murió hace 11 años y ya no estaría renunciado, tendré que investigar, bueno, mire, ¿aceptó de alguna manera? ¿Usted sigue viviendo con su mamá durante un año después en la casa, que es un caso de aceptación de herencia tácita? ¿Usted hizo un acto en el cual defendió la posesión de los bienes de la herencia? Tendré que indagar eso para demostrar que realmente tiene objeto. Porque si no, estaría cediendo objeto que ya no tengo, porque lo habría perdido por la renuncia que impone el 2288. Un tema importante a tener como renuncia, como dicen algunos, cuando uno tenga un empleado, lo que hago le pido siempre lo máximo. Entonces le digo, cada vez que tengo sesión de herencia, pedí la partida de función. Como para decir, ahí no me puedo equivocar. Después igual no es que porque esté muerto hace más de 10 años, automáticamente se lo tienen para renunciante. Hay que ver las cuestiones tácitas. La aceptación tácita es la cesión de herencia. Con lo cual, si a mí viene una persona que el causante falleció hace menos de 10 años y viene a hacer la cesión, eso implica aceptar la herencia. Quedó confirmado el acto jurídico y es plenamente válido. O ver, si no, los otros tipos de actos de aceptación. Tema que nos juega en este punto para empezar a contemplar hacia futuro en esta nueva regulación, que esto antes no estaba, era recomendable, pero ahora lo tenemos que ver bien en el código por esta reforma del derecho sucesorio. La forma de la cesión de herencia, dijimos recién, que era la escritura pública. Lo fundamos estrictamente, no solamente en la mera
carga probatoria, sino fundamentalmente estamos constituyendo un título de un derecho de propiedad de la indivisión hereditaria. Esta forma se distingue de la renuncia, de los derechos litigiosos y de la partición. En el código se había discutido si el PowerPoint va a quedar acá, así que lo pueden, no tienen que darle foto, después lo van a distribuir por el consejo, así que no hay problema. Se había planteado a veces que podían no cumplir en forma de escritura pública en el Código Viejo porque la cesión de herencia podía asimilarse a una renuncia de herencia. En realidad, hoy por hoy claramente la renuncia es un acto diferente. Es el acto por el cual una persona directamente renuncia a toda herencia y no es en favor de nadie. El Código prevé algún tipo de renuncia que puede tener efecto tácito cuando renuncia entre coherederos. Pero la renuncia es un acto diferente, unilateral, y el propio 2300 nos va a decir, como forma de renuncia de herencia, que nos va a decir en particular que se puede renunciar por escritura pública o si no se va a renunciar en un documento judicial que tenga la seguridad informática que no puede ser alterado. Son los modos que prevé. Lo mismo lo prevé para los derechos litigiosos cuando no hay inmuebles. Pero netamente tenemos que distinguir. La cesión de herencia no es una renuncia. ¿Por qué? Pues la cesión de herencia es un acto bilateral. Requiero oferta y aceptación, netamente diferente. No son derechos litigiosos, porque en definitiva no es que son derechos potencialmente litigiosos. Yo cedo el patrimonio que tengo, esta parte que tengo, esta parte de un patrimonio hereditario, no más que eso. Diferente al derecho litigioso, que yo no sé si voy o no a tener el derecho. En este caso, el derecho se tiene. Si yo quiero hacer una cesión en la cual digo, cedo los derechos que eventualmente podrían corresponderme a la sucesión de tal persona, eso no es una cesión de herencia, es una cesión de una eventualidad de sucesión, que no está regulada en este capítulo. Es un contrato aleatorio, eventual, totalmente diferente, se rige por normas propias de la cesión de derechos. Y también la cesión a veces se ha confundido o se ha tratado de equivaler con la partición. La cesión de herencia, en algunos casos, puede tener efectos partitivos, o en muchos casos a veces tiene efecto partitivo. Porque en definitiva, si tengo una cesión de herencia en que un heredero cede sus derechos a los otros tres, ¿qué estoy haciendo? Yo salgo de mi parte y dejo solamente a tres. Es lo mismo que el 2403 cuando me dice que tiene efecto partitivo todo otro acto que no sea partición que tenga por fin excluir algunos herederos o bienes de indivisión hereditaria. Cuando yo cedo mi parte en favor de mis tres coherederos, estoy reduciendo de 4 a 3, estoy excluyendo a un coheredero, entonces tiene efecto partitivo. En este tipo de contrato, que es una partición más que una cesión, parte de la doctrina judicial se apoya en decir la cesión de herencia vale por instrumento privado homologado, porque es la forma de una partición. Pero cuidado, porque la partición no tiene efecto traslativo, tiene efecto declarativo. Y esto que es importante por este lado, porque cuando yo hago una cesión de herencia, el heredero que tenía en este caso, tiene que haber pedido inhibiciones y en ese momento ya el cedente no tiene nada que ver con la herencia. No me preocupa más ningún reclamo de eventuales acreedores el día de mañana. Él transmitió sus derechos y quedó independiente de todo. En la cesión partición o esta cesión con carácter partitivo, toda partición puede ser revista, puede ser reformulada y puede haber una causal de nulidad del 2408 que me va a decir que si hay que recomponer la partición por diferencia de los lotes, se puede recomponer. En la cesión de herencia no puedo recomponer nada, salí y me fui. Ya no puedo volver a decir, mirá, me parece que me podía tocar un poquito más o mi parte estuvo mal valuada. No, yo cedí un contrato de cesión aleatoria donde cedo lo que toque el día de mañana. No tengo un carácter conmutativo específico. Diferente es la partición que tengo que mantener la igualdad de los lotes. Esa mera diferencia hace decir que no es lo mismo tomar una cesión como cesión o una cesión como partición. El otro tema que se nos presenta en cuanto a la forma es la forma en el documento extranjero. La cesión de herencia es un contrato, en definitiva, que se rige, como todo contrato,
por el derecho internacional privado, por la ley del lugar de celebración. Con lo cual, cuando nos venga la sesión del extranjero, se va a regir según ese país. Y en ese país puede o no tener forma de escritura pública. Hay una consulta de unos 25 años que hizo José María Orese y Axel de Lerner en Capital Federal, donde ellos habían concluido en el Colegio de Capital Federal que la cesión de derechos hereditarios hecha en extranjero podía ser por instrumento privado, pero que si en el país de origen había escritura pública, había que hacerlo por escritura pública. Aunque la ley de origen no lo dijese, porque lo decía la ley local. En realidad es un tema que queda abierto. Yo defiendo la postura contraria, pero no voy a explayar sobre eso porque estamos acotando la hora, por una cuestión muy práctica. Porque la cesión de herencia, en definitiva, se presenta en expediente sucesorio. Ahí tiene validez. Y es el juez del sucesorio el que va a juzgar la entidad o no de esa cesión. Si el juez del sucesorio entiende que la cesión del extranjero, hecha por instrumento privado con firma certificada o como se hiciese, es suficiente, para el título de transmisión de la comunidad hereditaria es suficiente, y para transmitir los derechos inmobiliarios también lo es. Con lo cual, el paso por el juzgado hace que toda discusión que querramos tener de que interpretaríamos de una manera u otra el derecho internacional privado, ya el juez lo interpreta cuando lo acepta y lo valida. Esta es la conclusión de la Cámara Civil y Comercial de Mercedes, la Sala 1, en este fallo está citado acá, de la Ley Buenos Aires 2012, página 337. Es unos pocos fallos que hay sobre cesión de herencia en el extranjero. Dijimos entonces que una vez hecha la cesión se va a hacer oponible a herederos, legatarios, acreedores y acreedores del cedente, desde la agregación de la escritura pública. La registración. La cesión de herencia, dije al principio, ya no es un derecho registrable, no es algo que la ley imponga un registro de cesiones de herencia. Hay sí algunas jurisdicciones, como dije antes, que tienen su propio registro creado. Normalmente en el ámbito del registro de anotaciones personales, no en el registro de dominio. ¿Por qué la registración no se utiliza? Por las cuestiones clásicas. Cedo los derechos hereditarios de una masa de bienes que puede o no tener inmuebles. Si no tiene inmuebles, ¿por qué registro en el registro inmobiliario? ¿Por qué voy a registrar en el inmobiliario? Puede tener bienes de inmuebles de 24 provincias, porque era muy acaudalado el causante. Tenemos que escribir en todos los registros. Puede tener automotores, barcos, aviones, un montón de cuestiones que, como la cesión de herencia, dijimos al principio, no se hace en consideración a los bienes en particular, sino a la masa no tiene lugar de registración. La herencia no tiene un lugar de registro específico como entidad o como bien económico. Por eso no es un bien registrable. Esto hace, en definitiva, entonces, que no sea un bien registrable, que las jurisdicciones lo están pidiendo, no deberían pedirlo, porque es un exceso. Si alguien lo pide publicitar o si el juzgado lo pide, lo pedirá, pero no es algo para hacerlo. Sí reconozco que tiene un fin práctico. La cesión de herencia tiene una practicidad. La registración de la cesión de herencia es práctico en los casos en los cuales se hace la cesión de herencia y no se inicia el juicio sucesorio, porque en ese caso, frente a terceros, no tengo modo a noticiar. Y a noticiar en algún registro puede dar un plazo, puede dar un lugar de notificación más importante en este punto. ¿Es conveniente en estos casos? Sí lo es. En definitiva, a nosotros nos da más garantía. Cuando yo en mi jurisdicción pido una cesión de herencia y veo que no hay cesión de herencia, no hay sucesión iniciada, bueno, hago la cesión de herencia más tranquilo. Pero en definitiva, no es algo obligatorio, con lo cual ese registro no es absolutamente fiable. Es un indicio más de buena fe solamente en este punto. Lo que sí queda claro, quizás la mayoría acá me diga que estoy diciendo una verdad de perogrullo, que la cesión de herencia se puede hacer antes o después de la declaratoria de herederos. Y esto lo digo porque en realidad los que trabajamos en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal o en La Pampa, entendían que la declaratoria de herederos implicaba o importaba antes una división de condominio, con lo cual ya no había más cesión, sino que había venta, donación, permuta, lo que fuese. Claramente, la postura del Código, el 2363, es que la comunidad subsiste ante la indivisión y, en definitiva, esta postura no hace más que ratificar el caso Shelley del año 98 de la Corte Suprema,
el caso del año 96 de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires y el caso de la Bayrú de la Cámara de Capital Federal, que es la cita que tienen acá, que es la ley 2004D 626. En todos esos fallos se dijo lo que dice el Código actual. La indivisión continúa como tal hasta que sea partido. La declaratoria de herederos no es más hoy por hoy que una investidura especial que permite al declarado heredero poder disponer de bienes registrables. El objeto de la cesión dijimos que teníamos como objeto el activo patrimonial. Es un activo, tiene siempre la cesión de herencia un control aleatorio. Aleatorio en cuanto al contenido, es una área económica, no sé cuánto me va a tocar. Entro pensando que tengo una casa, pero oh sorpresa, me encontré que tenía tantas deudas que me quedé sin la casa. Puede pasar. Son cuestiones que, y aunque pase, después no puedo decir, ah, no, devolveme el precio. No, no te devuelvo nada, pues es un control aleatorio. Vos entraste a lo que tocaba de la masa. Pudo haber sido más o pudo haber sido menos. Lo que sí tiene el 2303, que es lo que dije al principio, que estaba aclarando la situación anterior, es primero que integra objeto. De modo presunto, integra objeto los beneficios por la colación. Una persona que encontramos que tiene una donación, el propio cesionario o cualquier heredero accionan por colación, el donante trae a la masa ese valor está incluido en el objeto de la cesión de herencia. Es el beneficio de los resultados de una acción de colación o una colación voluntaria que haga un tercero. La renuncia a legados, a disposiciones testamentarias particular. Cuando una persona tiene un legado y lo renuncia, eso beneficia también al cesionario y se incluye también en la cesión de herencia, aunque sea posterior a la celebración de la cesión de herencia. Y también se incluye en la cesión de herencia, y esto es bueno tenerlo en cuenta en algunos supuestos cuando redactamos cesiones, el valor íntegro de los bienes grabados o enajenados entre la apertura de la sucesión y la celebración de la cesión de herencia. Esto es, si yo tenía una venta de un bien indiviso no partido, que lo vendí y supuestamente entró supuestamente ese dinero en la masa, si al cesionario no se lo dan, el cesionario tiene derecho a reclamar ese dinero. Distingamos algo claro, enajenación de bienes no partidos. No nos asustemos con la venta por tracto abreviado, porque la venta por tracto abreviado es una venta por el 2403, segundo párrafo, tiene efecto de partición. Entonces, si todos los herederos vendieron conjuntamente un bien por tracto abreviado, aunque no hubiese partición, y después vienen a ceder el resto de los bienes, el cesionario no tiene derecho a esa venta por tracto. Ahora, si los herederos vendieron para pagar gastos de la sucesión o lo que fuese un bien, o para lo que fuese un bien sin haber hecho el efecto partitivo o la partición expresa, sí le deben al cesionario el valor de ese bien. O si, por ejemplo, hubiesen hipotecado el bien durante la indivisión sin haberla concluido. Esos son casos que hay que tener en cuenta. ¿Se pueden dar muchos casos en la red inmobiliaria? No tanto. Esto se da más para los bienes muebles. En la red inmobiliaria se puede dar muchas veces con un boleto que no se escrituró. Puede suceder que se suscriben un boleto a una promesa de venta de un inmueble, se pagó parte del precio o todo, y después cuando el cesionario viene va a reclamar, bueno, pero esta casa que tiene el causante me la tienen que dar. Ah, no, la vendimos. Bueno, si la vendieron me tienen que dar el precio. Eso es algo que si nosotros realmente sabemos que hubo alguna transmisión previa de algún bien o de alguna transmisión de cualquier cosa que estaba en el sucesorio, es bueno aclarar que eso no está incluido en la cesión. Se puede excluir por pacto expreso. Entonces, algunas veces, en algunas sesiones, cuando no sabías muy bien qué es lo que pasó, porque hay más de un heredero, no está mal decir que la presente sesión no incluye el valor de todos aquellos enajenados o grabados antes de la cesión de herencia. Esto si queremos ser claros y que el cedente no responda más con respecto a esto. Acrecimientos que no están previstos, salvo pacto expreso, el 2303 nos dice que es el acrecimiento posterior, como dije antes, por ejemplo, la renuncia de un coheredero. Cede los derechos, el hermano que renuncia después, eso no beneficia al cesionario, salvo que en la sesión se ha puesto que la presente sesión incluye todo acrecimiento posterior desconocido a la fecha.
también puede haber acrecimientos anteriores desconocidos a la fecha. Esto tiene que ver con el alia pactada. Esto desarrolló Guastavino, y la postura de Guastavino también Mario Orsini la seguía en el libro de Cesión de Herencia. ¿Qué supuesto se da un acrecimiento anterior desconocido? Si bien la cesión es un acto aleatorio, es aleatorio en cuanto al contenido patrimonial. No es aleatorio en cuanto a lo que tengas conciencia de que podía llegar a tener. Entonces puede suceder que hice la cesión de herencia de mi causante, que falleció hace 2 meses. Claro, mi causante tenía un tío que tenía unas 20.000 hectáreas en Pergamino, sojeras, lindo campo. Tío que había fallecido 3 días antes que mi causante y que le había dejado un testamento. Ahora nos enteramos 6 meses después, después de haber hecho la cesión de herencia, que había un testamento del tío Pedro a favor del causante. Es una causa anterior desconocida. No integra el alia del contrato, y si no lo pacto expresamente, el cesionario no se beneficia con eso, sino que se beneficia el heredero cedente. No están incluidos sepulcros tampoco, los documentos privados ni los recuerdos de familia. Esto es lógico, salvo que lo pacte expresamente. Sepulcro se habla del sepulcro, que es efectivamente donde van a estar los restos del causante y sus familiares directos. No es el cementerio privado, que yo era un inversor que tenía 100 parcelas en cementerio privado. Eso no es que no esté incluido. Está incluido solamente el sepulcro, donde el cedente va a tener sus restos y los de su familia. Y las deudas no están incluidas. Las deudas no incluyen, por el 2307 siempre son del cedente, pero por el 2307 el cesionario que paga las deudas, es decir, el cedente que paga las deudas puede pedir el reembolso al cesionario de esas deudas en la medida del patrimonio hereditario o del acervo hereditario. En la cesión de herencia tenemos fundamentalmente, como dijimos antes, el alia económica, y hablamos recién de que era alia asumida por el común conocimiento de ambos. Vimos cómo el 2303 nos decía qué estaba incluido y qué no para determinar este concepto, y tengamos en cuenta que cuando yo hago una cesión de herencia, puedo en la cesión de herencia decir cedo todo de la universalidad o parte alícuota, pero puedo excluir determinados bienes o determinados derechos. Puedo decir, por ejemplo, y ya que hoy estoy haciendo homenaje a Cini, vuelvo a hablar de Mario, y como Mario decía, cuando hablaba de ceder un bien determinado, decía, bueno, cedo toda la herencia, menos tal inmueble, pues sabía que tenía solamente otro más. Esto lo puedo hacer, puedo ceder la herencia menos tal inmueble. Como también puedo decir, cedo del total de herencia, menos me reservo el usufructo de la casa tal. Acá tengamos en cuenta, y por qué dije esto en particular, porque en algún momento se ha sostenido en algunas charlas después de la reforma del código, de que en la cesión de herencia no puede haber reserva de usufructo. Y lo que no puede haber es reserva de usufructo general. No puede haber una reserva de usufructo desde la universalidad de la herencia. Pero sí yo puedo pactar la reserva de usufructo, o en este caso, la exclusión del usufructo de un bien determinado. Porque en este caso no entra en la prohibición de materia de usufructo, que me dice que el usufructo de la herencia se constituye solamente por testamento. En este caso estoy haciendo una exclusión del usufructo y no estoy transmitiendo, constituyendo. Me estoy quedando con lo que tenía de antes. Él dice, transmití todo menos esto. Entonces, esta reserva de usufructo es válida, y es el mismo argumento y el mismo fundamento que decía Mario cuando hablaba en el código anterior con respecto a los bienes determinados. La otra cuestión que tenemos, así como puedo reservar usufructo, puedo reservar usufructo, derecho de habitación del cónyuge, puedo reservar el derecho que yo quiera o el bien que yo quiera. La garantía de evicción que responde el cesionario de herencia responde en evicción por los bienes que tiene el heredero o por el carácter de heredero en sí, es decir, en realidad por los derechos que tiene a ser titular de la comunidad hereditaria. Y eso es lo que le asegura. El contrato de cesión de herencia. Vamos a tener, primer elemento, dijimos que la cesión de herencia es un contrato de universalidad, del todo o una parte alícuota, y también que no es un bien registrable, con lo cual la cesión de herencia es un bien propio, no va a requerir asentimiento y tampoco va a requerir asentimiento de interés familiar, porque estoy cediendo el todo y no un bien determinado
aunque el cónyuge del accedente viva en un bien del acervo hereditario. ¿Por qué esto? Me dirían, bueno, pero si vive en definitiva, es un derecho que tiene. No, porque en realidad, cuando estoy cediendo la herencia, estoy cediendo una masa que va a estar sujeta al bien determinado. Y el cónyuge, en este caso, y cuando yo llegue al momento final, el cesionario es legitimado activo para partir con los demás herederos cómo quieren dividir los bienes. El cónyuge del accedente no integra indivisión hereditaria ni puede impedir o obstruir el modo de partir. Si fuese una cesión de bien determinado, él tendría derecho a eso del bien determinado. Pero yo estoy cediendo la universalidad y después se va a partir como se va a partir, el cónyuge no puede decir, no, a mí no me gusta cómo parte mi mujer con los hermanos. ¿Y usted quién es para esto? Bueno, si usted no quiere partir, vaya judicialmente, pero para ir judicialmente tiene que demostrar que es acreedor de un derecho. ¿Y acreedor de qué derecho es usted? ¿Qué crédito tiene contra la masa o contra la mujer? Y ninguno. Entonces acá no tiene nada que hacer. Por eso no hay asentimiento necesario en la cesión de herencia genérica, sea del todo o de una parte alícuota. La cesión de herencia, en definitiva, el cesionario va a recibir el día de mañana, cuando se junte con los demás coherederos, una adjudicación de los bienes a título de partición, pero no a título de cesión de herencia. Y lo importante con la cesión de herencia, que como es un traslativo, vamos a tener que pedir inhibiciones o certificado de inhibiciones por el cedente para asegurarnos que sea persona con libre disponibilidad. De este es de quien hay que pedirlo. ¿Hay que pedir cesiones del causante? A veces nos preguntan. Y en realidad del causante no es indispensable pedir inhibiciones, porque por más que el causante, por primer concepto, la jurisprudencia ha sostenido reiteradamente que la inhibición de bienes es una cautelar que surge durante el momento de la vida del causante. Cuando se extingue la persona humana, ya no hay más inhibición de bienes, pues no hay, seamos brutos, objeto sobre el cual cae la inhibición. No hay sujeto sobre el cual cae la inhibición. Es de cumplimiento imposible. ¿Qué debe hacer y a qué está obligado a hacer cualquier acreedor del causante? Debe presentarse en el sucesorio. Si tiene garantía real, su crédito está debidamente legitimado sin más. Si no tiene garantía real que lo sustente, debe pedir una declaración de legítimo abono, ya sea porque los herederos lo consientan o porque el juez se la dé. Si no tiene esta garantía de legítimo abono, no tiene derecho a cobrar en la herencia. Entonces, de nada sirve la inhibición de un acreedor que no hizo el procedimiento correcto de presentarse en el sucesorio y acreditar que es acreedor con respecto a ese causante. Por eso la inhibición no tiene sentido. Para lo único que me puede servir es como para decir, y bueno, la verdad que si el causante está inhibido, tengo menos de lo que pensaba. Es un tema de cuantía, de limitar el alea, pero no es un requisito obligatorio para poder hacer el contrato de cesión de herencia, ni lesiona la buena fe del cesionario el no haber pedido estos certificados de inhibiciones. Tampoco hay otro certificado a pedir porque en definitiva no hay otro informe porque estamos cediendo la universalidad y no hay otra razón para poder hacerlo. La cesión gratuita lo vamos a dejar para después. El cesionario de herencia, vamos a ver cómo estamos de tiempo con la cesión gratuita. El cesionario de herencia lo que tiene en definitiva, pasa a ser titular de indivisión hereditaria o cotitular. Como tal, tiene razón para intervenir e iniciar el proceso sucesorio de modo directo. El Código Nuevo trae una novedad en el 2364 que dice que el cesionario de herencia está enumerado entre los legitimados activos para pedir la acción de partición y por ende también para pedir la acción de nulidad de partición, cosa que antes no estaba del todo relacionado. También tiene derecho como beneficiario de la posible acción de colación, complemento o reducción, a hacer esas acciones a título personal directo. También tiene derecho a pedir la indignidad de otro heredero, porque la acción de indignidad la puede pedir no solamente el pariente, sino toda persona aquel que tenga algún derecho, alguna expectativa en la sucesión. Tiene derecho como tal a pedir la exclusión del cónyuge separado de hecho y está legitimado pasivamente en la petición de herencia, es decir, puede ser demandado por petición de herencia en el caso de que en la petición de herencia, en el caso que haya que entregar un legado de cosa cierta y determinada,
y para acciones reales y posesorias. En todos esos casos es sujeto pasivo o puede ser demandado por todas las situaciones. Viene alguien en petición de herencia y dice, bueno, soy heredero, demostré que soy heredero, me tienen que restituir tales bienes. El cesionario debe responder, debe entregar los bienes, sin perjuicio que después haya alguna acción de resarcimiento con respecto al cedente. Debe entregar la cosa al legatario y también tiene acciones reales y legitimatorias. Cesión de bienes de herencia. Dentro del código hasta ahora hablamos de cuando yo cedo de la universalidad. En el código viejo se había discutido, en fuerte discusión, si yo podía ceder bienes determinados de herencia. La cesión de bien determinado de herencia. Posturas de que se podía, porque era una partición parcial. Posturas de que no se podía, que era la mayoritaria en el ámbito de la jornada de acción de derecho civil. Postura que se podía cuando estábamos a un contrato de carácter partitivo, porque la cesión de herencia implicaba una partición parcial con respecto a ese bien. El Código Nuevo arranca en el 2309 como si estuviese hablando de que la cesión de bien determinado no está permitida. Y nos dice, la cesión de hechos sobre bienes de la herencia que forman parte de la cesión de derechos sobre bienes determinados que forman parte de una herencia no se rige por las reglas de este capítulo. Con lo cual hasta acá me está diciendo que, bueno, entonces no es una cesión de herencia, sino por el contrato que corresponde. Parecería que estaría con la conclusión de la jornada civil del 93, cuando dijo que se regía por el contrato de permuta, compraventa o donación. Pero aclara, y su eficacia está sujeta a que el bien sea atribuido al cedente en la partición. Bueno, entonces no es que es inválido, vale para algo, vale condicional. Entonces estamos a un contrato condicional. No será una cesión de herencia, no entraremos en cesión total, pero va a ser un contrato condicional en el cual voy a tener un derecho personal. Le voy a ceder yo, heredero o cesionario, le voy a ceder a otra persona un bien determinado, un inmueble particular, y que si a mí me toca adjudicado en la partición, también le va a tocar a él. Hay un paso intermedio, hay un instante en el cual ese bien pasa por el cedente del bien determinado. Esto genera un contrato condicional, ya no aleatorio. Entonces, yo voy a tener una acción de que si la condición no se cumple, puedo demandar por incumplimiento. Y decir, bueno, yo te pagué tanto, no recibí el bien porque se frustró la finalidad que se ha adjudicado al cedente en la partición, entonces poder reclamar el resarcimiento que son la resolución del contrato y que me devuelvan las cosas al caso anterior, es decir, que me devuelvan lo que invertí. El contrato de cesión es un contrato consensual y va a estar diferenciado de la venta, de la permuta y de la donación. Este contrato de cesión de bien determinado, que ya vimos que no, el código nos dice que no es una cesión de herencia, va a tener algunas diferencias. Primero y fundamental, ¿qué dije cuando empecé? El cesionario de herencia se convierte en cotitular de indivisión hereditaria. El cesionario de bien determinado, no. Y esto es muy importante, porque si no soy titular de la indivisión hereditaria, no soy titular de todas las acciones que tiene el proceso sucesorio el cesionario de herencia. Es decir, mientras él iba con acción directa, solito a hacerlo, yo, cesionario de bien determinado, tengo que decir, vení, tengo que presentarme el expediente, vení, presentate vos, así yo puedo hacer valer mi derecho. Vení, hay que hacer una acción de colación, vení, hacelo vos para que yo sea beneficiario de ese derecho. Me obligo en este caso, voy a cambiar la página, a tener que recurrir de él. Vamos a poner esto como corresponde, si lo encuentro. Acá. Ese primer elemento es importante. Entonces, yo me convierto en un acreedor del heredero o un acreedor del cesionario y entro a la sucesión como vía de acreedor y no con acción directa. Cuestión importante para hacer valer mis derechos. Segundo elemento que tengo con respecto a esto, en definitiva, es que este contrato va a ser oponible entre partes. ¿Va a ser oponible a terceros? Y no tendría toda la oponibilidad propia de una cesión de herencia. Sí podría presentar un expediente sucesorio y con eso lograría oponibilidad a todos los interesados. En algunos casos, los juzgados, en la cesión de bien determinado puro, dicen que no tiene que presentarse, lo cual en realidad no debe presentarse como cesionario
pero sí se puede presentar no por el 2302 del Código Civil Comercial, sino por los códigos procesales, que dicen que es tercero interesado en el proceso toda persona que tenga interés en el resultado final de la sentencia. ¿Quién tiene más interés en la partición, que es la sentencia del sucesorio, que este sesionario bien determinado, que todo su derecho está condicionado a que su sucedente le sea adjudicado? Con lo cual, este sesionario debería admitirse siempre como tal, como tercero interesado en todo proceso sucesorio, aunque a veces se dice que no por tratarlo como si fuese un sesionario de herencia. El contrato de cesión-partición de herencia es un contrato de cesión, puro y simple. Está en 1614 y me va a decir, como todo contrato de cesión, si es oneroso, se va a regir por las normas de compra-venta; si es gratuito, se va a regir por las normas de la donación; y si es por otra cosa o por otro derecho, por las normas de la permuta. Esto es la cesión como se va a hacer. En principio no tiene una forma determinada, pero sí la forma la va a determinar la naturaleza de cada bien. Y yo estoy cediendo bienes inmuebles, voy a tener que, porque en definitiva va a llevar a la potencial transmisión de derechos reales, sería lo adecuado hacerlo por escritura pública por esta razón. La oponibilidad se va a presentar desde que tiene fecha cierta, y por eso también es buena la escritura pública en este punto. Y el registro, hay algunas jurisdicciones como Provincia de Buenos Aires que sí lo tienen la previsión del registro. Acá sí se justifica el registro. Acá si tengo una cesión de bien determinado de un inmueble, sí se justifica que lo inscriba en el registro inmobiliario, en el registro creado al efecto, porque realmente es un inmueble importante en este caso. La eficacia de este contrato, que va a tener de bien determinado, va a estar siempre sujeto a cómo va a ser la partición definitiva. Si la partición me sale bien, será perfeccionado. ¿Qué pasa en cuanto a la forma? Yo hice una escritura pública de cesión de bien determinado de un bien de la herencia. Aquí que lo hice, aquí que una vez que lo hice, me encontré que se hace la partición, y la partición es el hecho que cumple, el hecho que acredita el cumplimiento de la condición. Tiene una condición suspensiva, partido y adjudicado del cesionario, es decir, o al propio cedente. En este caso se cumple el hecho, y con esto sería suficiente para poder cerrar el ámbito de título. Si yo, a ver, no sé si fue claro, tengo una sesión de bien determinado, después se hace la partición. ¿Se la adjudica a mi cedente o al cesionario? A cualquiera de los dos. Normalmente va a ser de juzgado para poder hacerlo. Ahí cerré el negocio jurídico, quedó el negocio perfecto y el derecho real definitivamente transmitido. Ahí tengo que tener, en ese caso, el título que lo haga. La cesión de bien determinado es un título traslativo entre vivos, con lo cual requiere, cuando son inmuebles, la forma de escritura pública, por lo menos en la primera escritura de cesión. En la segunda escritura, del cumplimiento de una condición, podría ser una escritura complementaria, diciendo se cumplió la adjudicación por la partición celebrada en el juzgado tal, o podría llevarlo junto con la partición. Lo que no podría hacer, no podría ir con una primera cesión de bien determinado de inmueble por instrumento privado, con una adjudicación por partición después, porque si bien la partición cumple los efectos de la transmisión mortis causa en cuanto a forma, no cumple los efectos de la transmisión entre vivos de la cesión que hizo entre el heredero y el cesionario. ¿Es claro esto? Los confundí mucho. Confundí un poco con esto. Vamos de vuelta. Cuando yo tengo que hacer una transmisión hereditaria, la transmisión mortis causa puede no llevar forma de escritura pública, pues se rige por las formas del derecho sucesorio. Es decir, tengo una partición judicial, privada, homologada, como quiera, lo hago directamente y lo escribo en el registro inmobiliario de modo directo. ¿Cuál es la transmisión? Del causante al adjudicatario. Yo tengo una escritura en la cual estoy haciendo no una cesión de herencia, una cesión de bien determinado, donde en un momento dijo un heredero que el inmueble que tenía de esta calle se lo estaba cediendo a otra persona con la condición, para que sea eficaz, de que ese bien a mi heredero me sea adjudicado en la partición. Entonces, en algún momento yo se lo tengo que transmitir a mi cesionario, y eso es un acto entre vivos. Y si ese acto entre vivos tiene la constitución, modificación o transferencia de un derecho real,
implica que tiene que ser por escritura pública. Por esa razón, en la cesión de bien determinado, la escritura pública deviene necesaria como título, ya no de heredero, sino como título traslativo de dominio. Esa es la razón de por qué hay que pedirlo. Y el efecto que nos queremos. Vamos a ver uno más. Este sesionario tiene algunas diferencias más. Dijimos entonces que estoy una transmisión entre vivos. Esto va a ser el sesionario que ocupa el lugar del cedente. Dije, no es titular de indivisión hereditaria, no tiene acciones directas como expliqué antes, esto lo dije antes todo esto. Y acá sí, cuando yo estoy cediendo un bien que realmente en un momento pasa por cabeza mía de cedente, si ese bien era la sede de la vivienda familiar con mi cónyuge, ahí sí va de presentimiento del 456. Porque en un momento ese cónyuge tuvo derecho. Aunque sea un instante, pero en un momento tuvo derecho. Acá, y esto nos muestra la diferencia. En los informes, inhibición es obligatorio, dominio conveniente, porque si bien no se transmite hoy, ni tengo reserva, pero es conveniente tenerlo en este caso. Y por último, para esta apretada síntesis de la última parte solamente, que me quedé con un poco de tiempo para esto, les voy a comentar solamente el contrato atípico que llamamos de cesión-partición de herencia. Dijimos nosotros que había cesión de herencia y que había la posibilidad de hacer un contrato de cesión de bien determinado. Dijimos también que muchas veces la herencia tiene carácter partitivo. Por ejemplo, cuando uno cede todos los derechos hereditarios a favor de los otros hermanos. También tiene carácter partitivo cuando todos juntos hacemos una partición parcial y decidimos adjudicarlo a un hermano, o también podemos pactar la adjudicación a un tercero. Entonces, ¿qué puede pasar en estos casos? Y vamos al caso más simple para entenderlo. Yo podría estar haciendo un contrato en que todos los coherederos, quizás porque todavía no iniciaron el sucesorio, quizás porque todavía no tienen declaratoria de herederos, sabiendo que son todos, dicen, bueno, vamos a ceder nosotros todos los derechos hereditarios que tenemos y nos corresponden en la parte alícuota del 50% a una persona X por un precio tal. Pero además de hacer este contrato de cesión parcial de herencia, que este cesionario lo puso a igual que nosotros como titular de indivisión hereditaria, lo puso como titular de las acciones hereditarias en este caso y con legitimación para actuar, vamos a juntarnos herederos y cesionario, que decimos que somos todos para partir, que vamos a reservar que este 20% por este 20% se le va a adjudicar el inmueble de casetal, en el mismo contrato. Es decir, son dos contratos justapuestos, uno de cesión de herencia y un acuerdo de partición. Y vamos a decir que este acuerdo de partición va a tener pleno efecto partitivo una vez dictada declaratoria de herederos, cuando yo confirme que todos los cedentes eran todos los que habían cedido, todos los que habían hecho esta partición. Son todos los herederos. Este es un contrato atípico de cesión-partición de herencia. No es un contrato de cesión de bien determinado, porque yo estoy poniendo al comprador, o al adquirente en este caso, cesionario, en lugar de cesionario parcial de herencia. Pero además, le estoy asegurando en la propia escritura pública de cesión que le va a tocar tal bien. Esto es lo que habíamos hablado desde el año 91 en la provincia de Buenos Aires, en la jornada notarial, en el modo de cómo realizar la posibilidad de una transmisión asegurando al cesionario de herencia que le va a tocar un bien determinado. Este contrato lo llamamos cesión-partición de herencia. Si se refiere, por ser una partición e incluir inmuebles, y por ser una cesión de herencia, además, requiere forma de escritura pública. Y es un contrato también que va a generar, poner en lugar, transmitir la parte del heredero cedente a favor del cesionario. Es un contrato en dos etapas, son dos contratos justapuestos que se juntan en uno solo. Y, en definitiva, estoy ya haciendo esta adjudicación condicional. ¿Cuál es mi condición? Sé que somos todos, los conocemos todos. Puede aparecer alguien que no lo sea, pero si no aparece nadie y lo confirma así, este contrato me va a quedar perfeccionado. Es el contrato que estamos promoviendo muchas veces más ahora porque nos parece más completo la cesión de bien determinado y en definitiva nos da una respuesta adecuada a normalmente lo que queremos. Con la cesión de bien determinado, y con eso termino por la hora, un tema práctico, cuando yo no hago un contrato de cesión de herencia, sino con un contrato de cesión de bien determinado de herencia, donde, como les dije, no tiene acciones y no tiene la titularidad de indivisión hereditaria,
es conveniente siempre, si están todos los herederos o la mayoría, decir que ese contrato de cesión de herencia va a tener los efectos de partición. ¿Por qué? Porque si los 5 herederos cedimos el bien determinado al cesionario y no hay más que 5 herederos, por más que fue bien determinado, fue una partición. Y aplicaría el 2403, inciso segundo. Entonces, eso sería muy claro para hacerlo. Ferrer lo explica muy bien en el libro de Alterini, el Código Comentado de Alterini, en este punto. Pero además, para evitar todo conflicto, no está mal incluir, junto a esta cesión de bien determinado, por si no se reconoce el carácter partitivo o en definitiva el cesionario no es parte del proceso sucesorio, agregar un poder, que los cedentes le den poder al cesionario para que pueda intervenir en el juicio sucesorio. Así él mismo puede hacer valer todo el procedimiento, pues si no va a tener una linda escritura de cesión con el lindo efecto partitivo, pero cuando los herederos no insten la declaratoria de herederos u otro procedimiento, él va a estar notificándolos y si tiene suerte lo hacen y si no, no. Entonces acá le estamos viabilizando que él va a poder intervenir en el juicio y hacer efectivo su derecho. Esto es un tema recomendable cuando usamos la cesión de bien determinado como contrato. Bueno, con esto hacemos un resumen de lo que tenemos de temas de hoy. Si quieren alguna pregunta, a comer.